Saludos amigos, muy buenas noches. Esta es la sintonía de Telecable. Estamos en la venia del programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Estamos intentando acercar la ciudadanía al mundo de la abogacía y la abogacía al mundo de la ciudadanía. Y lo hacemos a través de las entrevistas, de las tertulias que mantenemos con los abogados adscritos al Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy con Susana Arias, que nos va a hablar de algo que preocupa y ocupa una gran parte de la población. Es el derecho de familia. Muchas cosas que hoy vamos a conocer aquí en esta charla con Susana. Susana, muy buenas noches, saludos. Hola, buenas tardes, porque las 8:30 de la tarde, exactamente, sí. Tardes, noches. Bueno, primero, ¿qué es el derecho de familia? ¿Qué es el derecho de familia? ¿Cómo lo podemos...? Para los que no somos o no sois jurídicos, creo que podríamos entenderlo como aquella parte del derecho que regula, pues las relaciones o consecuencias de una ruptura familiar. Familiar entendemos por familia tanto si hay matrimonio o vínculo matrimonial como si no lo hay. Lo que sería lo que pasa con los hijos, con la vivienda, con la liquidación de las sociedades gananciales, con las relaciones entre los cónyuges y de los cónyuges o progenitores con los hijos. Un poco eso regula el derecho de familia. Primera deuda que se nos crea o que se le puede crear al neófito en la materia es ¿qué diferencias existen entre separación y divorcio? Bueno, pues la separación no extingue el vínculo matrimonial, es decir, aunque estás separado legalmente y hay una serie de condiciones que la ley te permite, diferentes a lo que es la situación matrimonial, para vivir separado, no te podrías volver a casar y en cambio el divorcio extingue el vínculo matrimonial y te permite volver a contraer matrimonio. Sería, resumirlo. Yo intento transmitirlo de una manera que sea fácil de entender por todos, ¿no? No estamos, yo creo, en un ámbito jurídico, sino en una idea de poder que todos lo entendamos. Que lo entienda el ciudadano fundamentalmente, ¿no? Y en este momento, ¿qué tanto por ciento hay de separaciones y qué tanto por ciento de divorcios? ¿La gente ya se divorcia directamente? Sí. Hay casos muy concretos y contados de separación real, de separación. Realmente, decíamos que la separación era, una especie de idea de tránsito, a ver si había una reconciliación familiar, por lo tanto, la idea era no extinguir ese vínculo matrimonial, por si había esa reconciliación. Hoy en día la gente ya tiene bastante más claro cuando llega a esa situación de divorcio que lo que quiere es ya finiquitar esa situación, por lo tanto romper completamente con la pareja, por lo tanto se van a divorciar directamente, aparte que el coste por ley es obligado abogado y procurador para separarte y también abogado y procurador para divorciarte, por lo tanto ya de hacerlo, como tendrías que luego volver, si te separas primero, si te quieres divorciar vas a tener que volver a utilizar abogado, procurador y demás, al final el coste lo duplicas. Mira la gente. Ya digo, un 99,9. Yo creo que en los últimos años he separado a 2 personas, en los últimos a lo mejor 8 años, una cosa así. Últimamente existe una tendencia a la mediación. ¿Qué tanto por ciento de personas están o entran ya por ese acuerdo antes de juicio? O más que previo al juicio, que, de alguna manera descarte el juicio. Una cosa es la mediación y otra cosa sería la negociación o acuerdo entre las partes para llegar a un mutuo acuerdo. Independientemente de cuál sea la vía, la negociación o la mediación, que podríamos también diferenciarlo mucho, pero creo que no es el momento, la idea al fin y al cabo es poner a las partes de acuerdo para que de alguna manera no haya una vía contenciosa, no haya un litigio y por lo tanto se pueda solucionar. La voluntad, yo creo que de los letrados que nos dedicamos a esto siempre es el llegar a un acuerdo y lo intentamos a toda costa. Otra cosa es que lo consigamos o no. Las partes al final son las que deciden, por mucho, al fin son sus cuestiones personales, ¿no? Entonces, son realmente ellos los que van a tener la última palabra. Yo diría que a lo mejor hay un 50%, por lo menos en mi caso, pero yo no creo que, no sé si alguien ha hecho alguna estadística que pueda decir, oye, ¿cuánto? Me imagino que en los juzgados será más fácil saber ese número, ¿no? Pero siempre es interesante intentar la mediación antes, ¿no? Siempre es recomendable intentar un mutuo acuerdo. Estamos hablando de que normalmente hay hijos, por lo tanto, cualquier tipo de procedimiento contencioso lo que hace es viciar completamente esa relación personal, la destruye de tal manera que en el momento que tú entras en un procedimiento contencioso empiezan a salir cuestiones personales, trapos sucios, que al fin y al cabo lo que hacen es acabar de estropear. Es muy difícil luego reconstruir esa relación. Por lo tanto, yo siempre intento que por los hijos se intente llegar de alguna manera
y no, en el momento que entras en el juzgado ya digo que es difícil, es muy difícil, por lo tanto siempre, vamos, yo en mi caso lo intento siempre, a veces de forma casi exacerbada y luego digo, bueno, pues hay situaciones en donde no hay manera de llegar a un acuerdo y ya tiras la toalla y dices, bueno, pues entonces que lo decida un juez. Porque hay veces que... Problema fundamental, evidentemente, los niños. Ese es el problema grave en las separaciones, en los divorcios. Sí, el problema fundamental yo creo que son los hijos, por lo menos es lo que a nosotros nos llega. Hay pocos matrimonios a día de hoy que no tengan hijos. Tú evidentemente te casas para formar una familia, puedes divorciar a matrimonios, pero la regla general tienen hijos. Y la discusión por los hijos es la fundamental, es por la que primero se empieza. ¿Quién se queda con los niños? ¿Se quedan contigo? ¿Se quedan conmigo? Tenemos una custodia compartida. Bueno, a día de hoy el Tribunal Supremo bueno, pues tiene establecido, a raíz de la modificación del artículo 92.8 del Código Civil, que el régimen idóneo para cualquier niño en un procedimiento de divorcio o separación de sus padres sería, y lo pongo incondicional, el que esté en una custodia compartida donde comparta tiempos de igual manera con ambos progenitores. El tema es que tiene que reunirse una serie de condicionantes. Por eso digo que sería, o sea, es el idóneo, pero si se reúna una serie de condiciones. El primero, el geográfico, ¿no? El primero, el geográfico, por una razón obvia. O sea, el niño no puede estar en dos colegios distintos o en dos ambientes, o sea, 3 meses aquí, 3 meses allí. O sea, lo normal es que los padres tengan un domicilio relativamente cercano donde el niño no se traslade mucho. Hombre, hay muchas situaciones donde el que no se mueve del domicilio es el menor, que se otorga el uso del domicilio al menor y son los padres los que van y vienen, ¿no? En otras situaciones es el menor el que se traslada. Evidentemente es bastante complicado, por no decir que absolutamente, yo creo, inviable el que habiendo domicilios en diferentes localidades y demás sea factible. Parte del domicilio son las relaciones del menor, tanto en el pasado con cada uno de los progenitores como las actuales, las buenas relaciones entre los progenitores. No hace falta que se lleven espectacularmente bien, pero sí que por lo menos las cuestiones relativas con el menor, relacionadas con el menor, al fin y al cabo las sepan gestionar de forma adecuada para que no repercuta negativamente en el niño, ¿no? Al momento en que las cosas están un poco complejas, pues se puede valorar por los equipos psicosociales que el niño entra dentro de unos conflictos que no le corresponden, que los padres no saben gestionar ese tiempo compartido del niño o simplemente los sistemas educativos diferentes, que al niño le pueden volver loco, en casa del padre puede hacer unas cosas, en casa de la madre no, al final eso no favorece una custodia compartida. Entonces estaría a una exclusiva o del padre o de la madre con un régimen de visitas a favor del otro. Históricamente siempre se fallaba a favor de la madre. Bueno, así estaban las cosas, sí, hasta hace no mucho tiempo. Los padres, en cualquier caso, varones, y cuando hablo de padres hablo de los varones, siguen quejándose de que existe bueno, una inclinación de los jueces, ¿no? a darle la razón siempre y a darle esa posibilidad de quedarse con el niño a la madre. Sí, ¿Cómo lo ves? Sí, se quejan. Se quejan y bueno, pues a veces con razón, no digo que siempre. Yo creo que a ver, hay que diferenciar un montón de cosas. Es cierto que los padres y las madres pueden ser muy buenos padres y muy buenas madres todos. Por lo tanto, la cuestión de género, así a priori, en principio, no tiene por qué limitar la capacidad o la idoneidad para poder asumir una custodia. Otra cosa es que si estás hablando de bebés, de niños pequeños, el vínculo materno, ese no lo puede sustituir un padre por muy buen padre que sea, es una cuestión de naturaleza. Por lo tanto, a determinadas edades es lógico que se establezca esa custodia a favor de las madres. O sea, es una cuestión, ya digo, que no es una cuestión de que nadie quiera discriminar a nadie. El bebé tiene que estar cerca, pues ese vínculo que une, bueno, pues ya en el seno materno al bebé con la madre, ¿no? A partir de, bueno, pues sería hasta los 3 años más o menos, que es cuando se entiende que se ejerce el maternazgo. A partir de los 3 años, bueno, pues el menor va teniendo una cierta, bueno, pues independencia, puede tener mejor relación con el padre o mayor relación con el padre. La idea es que cuando se separan con niños muy pequeños, en edades inferiores a los 3 años, lo normal es que se dé la custodia a la madre. A partir de a lo mejor 5, 6, 7 años se puede valorar cualquier situación. O
O sea, nosotros en los juzgados lo estamos viendo a día de hoy. Es mi experiencia, aunque el otro día lo comentaba con unos compañeros de Madrid, en Madrid que yo llevo muchos procedimientos de familia, yo creo que son más abiertos a darle directamente una custodia exclusiva al padre o una custodia compartida con niños pequeños, ¿no? En Asturias yo creo que, por lo menos en mi experiencia personal, no son tan abiertos, está un poco más conservador la situación. Y después llega la casa. ¿Quién se queda con la casa? La casa se quedan los niños con la casa. El uso o sea, cuando estamos hablando de quién se queda con la casa, no estamos hablando en este caso de propiedad, si estamos hablando del uso, de quién va a usar esa casa. La casa va con el menor. El menor tiene derecho a usar esa casa, por lo tanto el uso se atribuye al menor y al progenitor con el que el menor quede. En el caso que haya una custodia compartida donde se haya atribuido el uso de la casa al menor, lo que decíamos antes, los que irán y entrarán y saldrán de la casa por periodos que se establezcan serán los padres, pero el uso siempre el menor y el progenitor con el que se quede. Sin embargo, se dan casos muy peculiares, ¿no? Muy particulares. Por ejemplo, la casa se queda con la madre, en este caso, por ejemplo, el niño se queda con la madre y, sin embargo, la casa la paga el padre. Porque estaba a su nombre la hipoteca de ese piso. Claro, puede resultar un poco injusto, entre comillas. A ver, la familia, el matrimonio y los hijos tienen una serie de consecuencias que también es difícil a lo mejor de entenderlo en un momento determinado, pero no estamos hablando de un piso en el que tú eres o yo soy propietario, sino que estamos hablando de un domicilio familiar. Era el domicilio familiar, era el domicilio de ese niño y por lo tanto se atribuye ese uso de esa vivienda familiar independientemente de quién fuera la propiedad o quién sea la propiedad de la vivienda. Entonces, bueno, pues se dan circunstancias en que a lo mejor es una vivienda privativa de uno de ellos, se otorga el uso al menor y al otro progenitor y tiene que seguir pagando esa vivienda porque el vínculo que tiene con el banco, el padre, por ejemplo, si ponemos este caso, lo sigue teniendo y por lo tanto su responsabilidad con el banco, si deja de pagar, bueno, pues tendrá un problema con el banco, ¿no? Por lo tanto, sí, en principio tiene que seguir pagando. Pero son cuestiones que se dan, ¿no? Peculiaridades dentro de este tipo de... Y de hecho, bueno, antes, por ejemplo, el IBI y la comunidad se pactaba. Cuando yo empecé hace más de 20 años a trabajar, eran bueno, pues gastos que tenía que asumir el que usaba la vivienda, ¿no? A raíz de hace unos años que el Tribunal Supremo cambió completamente este planteamiento, entiende que son, tanto la comunidad como el IBI, por ejemplo, son gastos que son de conservación o mantenimiento del inmueble y por lo tanto van inherentes al derecho de propiedad. Por tanto, ya no lo paga el que la usa, sino que lo paga el propietario. Si el propietario no la usa, va a tener que pagarlo igual, a pesar de no tener el uso. Oye, ¿hasta cuándo, hasta qué edad hay que seguir manteniendo al niño? ¿Uno con 30 años es un niño? Evidentemente bueno, no, ¿no? Yo creo que es un hombre, pero a lo se han mejor dado no casos, con circunstancias favorables en principio. A ver, no hay una edad ni el Código Civil establece, porque de hecho la obligación de pagar alimentos, incluso entre parientes, puede ser que no tenga nada que ver, por supuesto, con la edad, sino es una cuestión de necesidad, ¿no? En este caso, cuando hablamos dentro de lo que sería el derecho de familia, bueno, se establece a uno de los progenitores la obligación de pagar unos alimentos a un hijo menor, el hijo se hace mayor de edad, hay muchos padres, digo padres porque bueno, es más o menos la tendencia que ha habido hasta ahora, ¿no? Que son los que pagan la pensión de no, ya cumple 18, yo ya no pago más. No, tu hijo sigue teniendo que comer, sigue teniendo que estudiar, sigue teniendo necesidad de un vestido, de una casa y por lo tanto hay que seguir pagándole eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga una independencia económica. Es cierto que hoy en día, con la situación de crisis que tenemos, esa independencia económica al final nos lleva, bueno, a que tienes 30 y más y estás en casa. No siempre es culpa del hijo. Podemos tener niños de 40 años en casa. Bueno, no siempre la culpa es del hijo. Y ahí es donde habría que valorarlo, que decir, dentro de un procedimiento, si alguien intenta extinguir esa pensión de alimentos a favor de un hijo porque tenga 30 años, el juez no va a valorar si tiene solo 30 años, va a valorar otra serie de circunstancias. Si realmente ha estudiado, si intenta buscar trabajo, si intenta tener esa independencia económica, si realmente se acredita que lo ha intentado, que lo está intentando, pero que por la situación actual del país, que no encuentra ese trabajo, el padre va a tener que seguir pagándole la pensión.
Es así. Poco surrealista el tema, pero bueno. Veo que no tremendamente, no, en absoluto, pero bueno, yo no estoy aquí para compartir o dejar de compartir, sino para preguntar. Digo que daría para mucho debate esto. Es lógico y normal que cualquiera de los temas estamos tratándolo desde puntillas y un poco por enterarnos un poco de lo que hay. Luego habría muchísimos matices, ¿no? Podríamos profundizar muchísimo. Bueno, hablamos de, pues precisamente del el pago de alimentos, el pago de esa pensión. ¿Qué diferencia hay entre, bueno, pues una ayuda que tú tienes que dar todos los meses por el hijo, la pensión que le tienes que pagar a la madre o al padre en este caso, que últimamente pues pueden pasar las dos cosas? ¿Qué diferentes particularidades hay en este tipo de pensiones, en este tipo de ayudas que se tienen que dar a ver, por una ley? parte, si tienes hijos, el que no tenga la custodia... A ver, teniendo o no teniendo la custodia, tú tienes evidentemente obligación de mantener, sostener a tu hijo en todos los ámbitos. Lo que pasa es que el que tiene la custodia ya contribuye diariamente con sus propios gastos, entonces el juez no le pone con sus propios gastos y con su propio tiempo y dedicación. Por lo tanto, bueno, se entiende que va unido, ya no le pone una cantidad, le pone la cantidad al otro que vive fuera, ¿no? Esa es la pensión de alimentos a favor de los hijos. Por otra parte, puede existir un desequilibrio derivado del divorcio, un desequilibrio económico a uno de los cónyuges, entonces ese va a tener derecho a una pensión compensatoria a cargo del otro. Tienen también que darse una serie de circunstancias, la edad, la formación académica, el tiempo que ha durado el matrimonio, la dedicación a la familia y a los hijos. O sea, tienen que darse unas cuantas, todas esas circunstancias las va a valorar el juez y va a determinar si existe o no existe un derecho a percibir esa pensión compensatoria. También atendiendo a las circunstancias va a determinar el tiempo, si va a ser vitalicia o va a ser temporal, y también la cuantía, atendiendo, bueno, pues tanto a las necesidades como a los ingresos del obligado a pagarlo y demás. Entonces, bueno, serían un poco esas dos vertientes, por resumirlo, ¿no? La pensión de alimentos por un lado y la pensión compensatoria. A ver, hoy en día cada día es más excepcional. No digo que no se dé, por supuesto que se da, es más excepcional porque al fin y al cabo hoy en día prácticamente todos trabajamos, ¿no? Dentro y fuera de casa, o sea, entonces es bastante difícil que exista una pensión compensatoria, pero no imposible. O sea, yo estoy tramitando, bueno, de hecho ahora mismo, no sé por qué, en los 2 últimos años he tramitado divorcios de gente que llevaba entre 36 y 42 y 44 años casados. Es una cosa que yo le preguntaba, lleváis tantos años juntos que no queréis que podéis esperar y aguantar un poco más, porque casi los de 44 años a mí me llamaron poderosamente la atención, la verdad. Yo creo que tenían que estar tan acostumbrados uno al otro. Y ahí, por ejemplo, pues sí hay pensiones compensatorias porque evidentemente la función de la mujer era otra que la que tiene hoy en día, ¿no? Era una dedicación total a la familia y ese desequilibrio tiene que compensarse. La sociedad cambia y hay parejas de todo tipo, parejas, por ejemplo, que vienen del extranjero. ¿Hay casos particulares en estas historias a la hora de llegar a, pues, a una separación, a un divorcio? ¿Con la diferente nacionalidad o cultura? Evidentemente, por ejemplo. Bueno, no, hay diferente cultura en cuanto al planteamiento a lo mejor de determinadas y no hablo de cultura y que nadie me malinterprete, de cultura y no de razas ni nada parecido, donde hay un determinado planteamiento de la familia diferente al nuestro, por lo tanto pueden surgir determinadas cuestiones respecto a los derechos de la mujer en relación con los hijos o a los del hombre. Muchos pues tienden a que sí, realmente porque sí, los hijos son de la mujer, aunque luego yo tenga derecho a verlos y demás, ¿no? Hay peculiaridades, yo creo que cada día menos, porque si llevan tiempo viviendo aquí ya tienen un poco, estar impregnados de la propia cultura española o europea y entonces quieras que no hay diferencia. Y bueno, después, Susana, hay problemas cuando tenemos que elegir pues el colegio de los niños, o si hace o no hace la primera comunión, no sé, este tipo de historias que a lo mejor en un divorcio se plantean de manera dura, ¿no? Porque es un problema, sobre todo para el niño, que es quien lo sufre. A ver, se plantean, cuando hay conflicto por todo. Hay conflicto por a qué colegio los llevo, a qué médico los llevo, si el niño necesita un psicólogo o tal, también hay discusión sobre qué psicólogo, bueno, o si lo llevas o no lo llevas al psicólogo, la primera discusión, y la segunda a cuál.
Todas estas cuestiones entran dentro de lo que es la patria potestad, que sería, esa se otorga de forma conjunta siempre a los padres, son todas las decisiones importantes de los niños, son tomadas de forma conjunta por los padres, por lo tanto no puede uno tomar decisiones unilaterales. A la hora de elegir el colegio tienen que ponerse de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, pues al final, como el niño tiene que ir al colegio, pues entonces al final tienen que acudir a un incidente para que el juez determine, atendiendo a las explicaciones y valorando las circunstancias de cada parte y de que el niño, pues a qué colegio se le va a mandar. Lo acaba decidiendo el juez, es bien triste, porque bueno, eso es hijo de los dos. Yo creo que en cuestiones, yo siempre intento que de alguna manera, aunque entre ellos haya algún tipo de conflicto personal, que por el bien del niño, que no piensen en su propio ego, que por el bien del niño intenten, pero bueno, cada uno pone sus propias limitaciones, ¿no? Y no cede haya demasiadas cuestiones personales. Hablamos de la mediación concretamente. ¿La mediación está entrando en nosotros o no? En los españoles, digo. Yo creo que menos de lo que está entrando en el resto de Europa, pero va entrando. Yo creo que es positiva. También es cierto que no es fácil ser un buen mediador. Yo tengo el título de mediadora civil y mercantil. He tenido unos profesores maravillosos que me han enseñado la mediación y he aprendido a amar y a entender que esa es la vía. Pero yo no creo que sea fácil el ejercicio de lo que es un mediador para reconducir a la gente a esa mediación. Luego la gente está todavía muy entroncada. El problema que tiene el derecho de familia es lo que hablábamos antes. Son cuestiones personales donde no es yo te debo dinero porque te compré una casa y no me la diste bien o tal. No son cuestiones mercantiles. Entran determinados sentimientos y emociones dentro. Entonces el mediador tiene que saber sacar todo eso para poder llegar al quid de la cuestión y saber cuál es el interés de cada una de las partes y llegar a enfocar pues los intereses de cada uno de tal manera que se unan, ¿no? Pero, insisto, cada vez más nosotros hemos llegado muy tarde a la mediación. A partir del año 2012 es cuando por fin ya casi, porque Europa nos tenía casi una pistola en el cuello, hemos desarrollado la ley de mediación y vamos con un poco de retraso respecto a los países, por ejemplo, del norte de Europa, donde hay muy pocos litigios y casi todo se resuelve a través de la mediación. Yo espero que podamos llegar algún día a eso, ¿no? Espero que no sea una cuestión cultural, sino que como todo, pues tiene un proceso. Hablamos de especializaciones dentro del mundo de la abogacía. ¿Eres partidaria de especializarte? Es decir, de que la gente se especialice. Sí, totalmente. Yo creo que no podemos saber de todo, sobre todo porque además para saber de algo en un campo tan sumamente... Bueno, pues es que es evolutivo, porque el derecho al fin y al cabo va con el tema social, por lo tanto, cada campo te tienes que especializar. O sea, yo decidí buscar dos especialidades donde, de alguna manera, que es el derecho civil y dentro del derecho civil, derecho de familia, aunque estoy especializada en derecho civil en general, y luego el derecho urbanístico. No puedes saber de todo. El derecho laboral cada día cambia completamente, el derecho penal. O sea, si tú quieres saber de algo, yo creo que tienes que especializarte, igual que un neumólogo, un cardiólogo o un otorrino, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un conocimiento general, lo estudiamos y además estudiamos y tenemos el conocimiento para poder leer las leyes y saber un poco lo que está pasando en el país y los cambios que hay en los diferentes tipos de derecho, pero realmente te tienes que especializar para poder ejercer la rama correspondiente. Esa es mi Muchas opinión. veces les pregunto a los abogados, a las abogadas que vienen por el programa por qué se han metido en esto de la abogacía y me responden cosas muy dispares. Sí, yo te diré que lo mío es vocación. Yo no se sabe por qué, porque en mi familia hay todo tipo de profesiones, militares, ingenieros, médicos, pero no hay nadie relacionado con el mundo del derecho, nadie, pero ni lejano. Yo con 6 años dije que quería ser abogada. Decían que era una tontería de niña, nunca cambié ese planteamiento. Tuve alguna vez alguna duda respecto a hacer arquitectura. ¿Por alguna serie de televisión, por alguna película además, concreta? Imagínate, yo con 6 años, hace muchos de eso, yo creo que había la 1 y a lo mejor la 2.
No, yo siempre he creído mucho en la justicia, entonces para mí era una manera de contribuir, o sea, siempre me ha parecido mucho como muy injusto lo injusto, entonces es que, por era ejemplo, de esto... hay una generación Ali McBeal, ¿eh? Hay una generación de periodistas de Coronado y todos aquellos, Sí, no. hay generaciones. En mi caso no, y no soy consciente. Yo dije que quería ser abogada porque quería contribuir de alguna manera a la justicia. No sé si lo estoy consiguiendo, todo se ha dicho de paso, a veces digo que a lo mejor me he equivocado. Solo dudé un momento determinado, con 16, 17 años, si hacer arquitectura, y con el tiempo, porque bueno, es algo que me gusta mucho, lo que es el tema de construcción, el tema bueno, pues yo veo un plano y desde siempre lo interpreto bien, el tema de números, a mí se me daban muy bien las matemáticas, y entonces yo decía, bueno, yo creo que a lo mejor tuve esa pequeña duda, ¿no? Al final dije, bueno, siempre he dicho que quería ser abogada, soy abogada. La vida, porque me ha puesto casi por casualidad el mundo del urbanismo y del derecho constructivo, inmobiliario, en mis manos, y al final es la otra especialidad que tengo. Y resulta que, bueno, de alguna manera yo disfruto viendo planos, tanto de obra como de una junta de compensación o un sistema de expropiación. O sea que al final yo creo que de alguna manera igual no me equivoqué, o sea, iba por esa línea y creo que mi intuición era buena, pero es vocacional en mi caso. Y vamos finalizando con el tema de las tasas judiciales. Bueno, se han retirado y derogado en cuanto a las personas físicas se refiere, pero continúan con los pequeños y medianos empresarios, por ejemplo, los autónomos, que desgraciadamente en muchas de las ocasiones son tomados como empresarios y no son más que un mero trabajador de una empresa que trabaja más que cualquiera de los otros, intentando ¿no? sacar la cabeza. Entonces, sí. ¿qué opinión te merece? Yo creo que definitivamente derogarlo todo, ¿no? Sí, bueno, Todo el tema de las tasas, yo creo que pocos somos los que recordaremos con gran pasión al señor Gallardón. Creo que no pasará a la historia precisamente por ser un ministro de Justicia como es debido. Creo que fue una baballada, que diríamos aquí, el tema de la imposición de las tasas, que ha sido una injusticia absoluta porque ha impedido a muchísima gente acceder a la justicia por una cuestión meramente económica. Por lo tanto, al fin y al cabo, yo creo que era hasta inconstitucional, con esas comillas, ya sabemos lo que se dijo al respecto, pero evidentemente yo entiendo que tienen que eliminarse. La justicia tiene que ser gratuita. No puedes acceder a la justicia si tienes dinero y quedarte sin justicia porque no lo tengas. O sea, eso no puede ser. Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Saludos, muy buenas tardes, noches aquí en Buenas La Venia, noches. en Telecable. Señoras y señores, nosotros volvemos, si les parece, la próxima semana. Hoy hemos tenido a Susana Arias, especialista en principio, y de eso hemos hablado, en Derecho de Familia. Sean ustedes felices y hasta la próxima semana.